Trabajo de mecánica de medios continuos. Tema, círculo de Moore en 2 dimensiones. Integrantes, Tamia Calderón, George Cárdenas, Andy Pacheco y Ronald Pérez. El círculo de Moore es una herramienta gráfica utilizada en la ingeniería para representar el estado de tensiones en un punto. Para interpretar gráficamente los estados tensionales, empezamos con la descomposición del vector de tracción en el punto P de un plano, en donde están las componentes normal y la tangencial. La componente normal de la tensión sobre el plano se interpretará como tracción o compresión, mientras que tau n será mayor o igual a 0. Si relacionamos sigma y tau en una gráfica, cada punto representará la normal de los infinitos planos que pasan por P. Esta gráfica puede ser limitada a un lugar geométrico determinado, como lo es el círculo de Moore. Para determinar los círculos de Moore se consideran las direcciones principales del tensor de tensiones, que nos darán como resultado el vector de tracción, del cual se obtendrá el módulo y nos quedará expresada en una matriz. El círculo de Moore es una región factible del semiespacio sigma-tau, y mediante procesos algebraicos obtenemos una ecuación análoga a la de una circunferencia, donde A indica el vértice y R es el radio. Para problemas ingenieriles se asume un estado tensional ideal bidimensional, haciendo coincidir un eje con una dirección principal, en este caso con el eje X3, en dirección sigma 33. Así los componentes en X3 ya serían conocidos o simplemente no intervendrán en el problema, por lo tanto queda un problema en el plano. Ahora, un plano paralelo al eje Z me resulta con componentes del vector tracción dependientes a un ángulo. M me da la dirección tangencial a la traza del plano y tiende a girar en sentido horario respecto a P, mientras que N será un vector dirigido hacia el exterior del plano respecto a P. Reemplazando estos componentes en el vector de tracción me queda la siguiente expresión. Y se define la tensión normal y tangencial, que al ser reordenadas nos expresa una ecuación de transformación de esfuerzos. 4.7.2. Problema directo. Diagonalización del tensor de tensiones. Para la expresión θt hay que considerar que en lugar del θ había que utilizar θ más pi sobre 2. Permite conocer las componentes normal y tangencial del esfuerzo en el punto, para un plano con cualquier orientación definida por el ángulo θ. Los esfuerzos normales máximos y mínimos reciben el nombre de esfuerzos principales. Los planos donde ellos actúan se llaman planos principales y las direcciones normales a estos, los planos son las direcciones principales. Estas denotarán con 1 y 2 y los esfuerzos principales serán sigma 1 y sigma 2. Para las direcciones principales, si llamo θ sub sigma al ángulo que forma la dirección principal 1 con dirección x, se debería cumplir para valores máximos o mínimos de sigma sub 1, donde así la derivada de sigma sub n sobre la derivada de θ es igual a 0. Las tensiones solo tienen componentes normal sigma sub alfa, mientras que la tangencial tau sub alfa se anula, entonces obtendría la siguiente fórmula. Para los esfuerzos principales, los valores de sigma 1 y sigma 2, debo reemplazar los valores de los ángulos, θ sub sigma 1 y θ sub sigma 2, en las fórmulas respectivamente. De aquí obtengo dos soluciones, alfa 1 y alfa 2, que esto es igual a alfa 1 más pi sobre 2, que definen las direcciones principales, mismas que son ortogonales. Ahora sustituyo el ángulo θ, que es igual a alfa, y obtengo las siguientes ecuaciones. De los esfuerzos principales, y sugiriendo la fórmula antes dicha, obtengo también la siguiente gráfica, donde se aprecia la diagonalización obtenida. Ahora hablaré un poco del esfuerzo del corte máximo. Deduciendo los ángulos 2 θ tau y 2 θ sigma difieren en 90 grados y por lo tanto los ángulos θ sigma y θ tau en 45 grados nos da lo siguiente. Si se realiza el valor del ángulo θ tau en la expresión para sigma 2 y sigma t, se obtiene. De la misma forma podemos reemplazar θ tau en tau sub nt y obtenemos la siguiente fórmula y por consiguiente la siguiente gráfica que está representada. Ahora hablaré sobre el problema inverso. El problema consiste en, dadas las direcciones y tensiones principales sigma 1 y sigma 2 en el plano de análisis, obtener las tensiones sobre cualquier plano caracterizado por el ángulo beta, que forma su normal con la dirección principal correspondiente en sigma 1. Como caso particular, puede obtenerse las componentes del tensor de tensiones sobre el rectángulo elemental asociado al sistema de ejes x menos y, así como lo muestra en las siguientes figuras. Ahora, considerando el sistema cartesiano x' menos y' asociado a las direcciones principales y aplicando la ecuación, tal como se muestra, se obtiene las siguientes fórmulas y por consiguiente el resultado que nosotros deseamos. 4.7.4. Círculo de Moore para estados planos en 2 dimensiones. Consideramos ahora todos los posibles planos que pasen por el punto P y los valores de la tensión normal y tangencial, definidos en la ecuación.
Podemos caracterizar ahora el estado tensional en el punto sobre un plano de inclinación θ mediante la siguiente pareja. Estos pertenecen a un conjunto de números reales, que a su vez nosotros podemos determinar un punto en el plano, que caracteriza todos los posibles estados tensionales sobre los planos que pasen por el punto de análisis. Considerando un sistema de referencia que coincida con las direcciones principales y caracterizando la inclinación de los planos en el ángulo beta con la tensión principal, nosotros obtendremos la siguiente ecuación. Y nosotros esta misma elevándola al cuadrado ambas ecuaciones y sumándolas queda de la siguiente manera. Observamos que la ecuación, que será válida para cualquier valor del ángulo beta o lo que es mismo para cualquier plano de orientación arbitraria que pase por el punto. El lugar geométrico de los puntos representativos del estado tensional sobre los planos que pasan por P es un círculo denominado círculo de Mohr, cuya construcción queda definida como vemos en la figura, correspondiente a una circunferencia con centro en C y radio R en el plano. La proposición inversa también es cierta dado un punto del círculo de Mohr con coordenadas. Existe un plano que pasa por P, con cuyas tensiones normal y tangencial. Gracias a esto obtendremos la siguiente ecuación, que define de forma única el ángulo beta de la normal a un plano con la tensión principal, al que corresponden dichas tensiones. La siguiente figura proporciona además una interpretación del ángulo 2 beta sobre el propio círculo de Mohr. 4.7.5 Propiedades del círculo de Mohr. 1. Para obtener el punto representativo en el círculo de Mohr, el estado tensional sobre un plano cuya normal forma un ángulo beta con la dirección principal. 2. Los puntos representativos del círculo de Mohr de dos planos ortogonales están alineados en el centro del círculo, consecuencia de la propiedad. Propiedad 3. Si se conoce el estado tensional en dos planos ortogonales, se puede dibujar el círculo de Mohr. En efecto, por la propiedad 2, los puntos representativos de ambos planos en el plano están alineados con el centro del círculo de Mohr. En consecuencia, uniendo ambos puntos, la intersección con el eje proporciona el centro del círculo, puesto que además se conocen dos puntos del círculo, puede trazarse este. 4. Dadas las componentes del tensor de tensiones, es una determinada base ortonormal que se puede dibujar el círculo de Mohr. Este es un caso especial de la propiedad C, en la que se conocen los puntos representativos del estado tensional sobre los planos cartesianos. Tema 4.7.6. El polo del círculo de Mohr. En el círculo de Mohr existe un punto denominado polo que tiene las siguientes propiedades y las vamos a demostrar como si fueran teoremas. Número 1. Si se une el polo P con otro punto A del círculo de Mohr, se obtiene una recta que es paralela al plano de cuyo estado tensional es representativo el punto A. En este caso, para poder obtener el punto P del polo, nosotros vamos a tener que trazar el sigma X y el sigma Y. En el momento que nosotros trazamos horizontal y vertical, nosotros obtenemos el polo. En este caso, nosotros vamos a tratar de explicar esta traza que nosotros realizamos desde AP y tenemos una intersección, la cual se representa como sigma y esta de aquí va a ser el plano paralelo directamente que es representativo del punto A. Número 2. La inversa también se verifica, es decir, dado un plano cualquiera, si se traza por el polo P una recta paralela a dicho plano, esta cortará al círculo de Mohr en punto B, que representa el estado tensional de dicho plano. En este caso, nosotros tenemos nuestro plano B aparte, un plano cualquiera, ¿sí? Entonces tenemos nuestro polo. Ahora, nosotros trazamos una paralela directamente hacia el polo con nuestro plano cualquiera y obtenemos el punto B, que es el estado tensional de dicho plano. Entonces, ejemplos. Tenemos, calcular las tensiones que actúan en el estado 3, que es igual al estado 1 más 2. Entonces, tenemos el estado 1, delta Y y delta X, positivo en delta Y y negativo en delta X. Ahora, tenemos un estado 2, que es un triángulo, que tenemos tres caras. Cara A con un sigma igual a 1, cara B con sigma igual a 3, y una cara C, que tenemos un sigma cualquiera y un tau cualquiera. Y esto nos va a dar un estado de tensiones. Y eso es lo que queremos buscar. Ahora, como los dos estados representan planos con orientaciones diferentes, debemos buscar las tensiones del estado 2 existentes sobre los planos dados en el estado 1. Para ello, representaremos el círculo de Mohr del estado 2. Como bien se dijo, tenemos el plano A, que es igual a sigma 1, tau igual a 0. En el plano B tenemos sigma igual a 3, tau igual a 0. Y en plano C tenemos sigma, tiene que ser obligatoriamente mayor que 0 y tau menor que 0. Para dibujar el círculo se representan los planos A y B, ya que se conocen sus estados tensionales. Entonces, trazamos el triángulo. Tenemos nuestro plano A con punto 1, 0, nuestro plano B con punto 3, 0. Y ahora, en el momento que unimos el círculo de Mohr, obtenemos lo que es el plano horizontal y el plano vertical, que son el estado tensional. El plano horizontal tenemos de puntos 2,1 y plano vertical 2,-1. Al ejercicio, se hace pasar por el polo una línea horizontal cuya intersección con el círculo determina el punto representativo de un plano horizontal 2,1 y se repite el procedimiento para un plano vertical obteniendo el punto 2,-1. Entonces, tenemos nuestro estado 1, el cual tiene un delta X menos 2 y un delta Y igual a 5. Los estados van a ser iguales en ambos sentidos. Más el estado número 2, que fue el anterior que ya obtuvimos, tenemos lo siguiente. Un sigma X igual a 2 y un sigma Y igual a 2. Los estados terminan siendo de la misma forma iguales. Y nuestro estado actual, nuestro estado 3, va a ser igual a un sigma Y igual a 7 y un sigma X igual a 0. Los estados van a terminar siendo iguales, 2 y 2. Gracias.